La palabra patrimonio viene del latín que se dice, que se llama patris o pater, ¿verdad? Que significa el origen, el principio de algo, de un... bueno, entonces dice bueno, es que lo que significa es que el patrimonio es algo así como nuestro y que es un bien que tenemos nosotros, los seres humanos, que poseemos o que podemos llegar a poseer, ¿verdad? Y viene la palabra, también viene también deriva también de lo que es el padre. Entonces, patrimonio es algo nuestro, puede ser hasta puede ser algo tangible como intangible, que eso en cultura se aprecia bastante bien y se puede distinguir. Del otro lado, la palabra cultura tiene su origen en la palabra latina coleres, dice, que tenía un sentido amplio y derivó en agricultura o cultura, que significa aquel trabajo que hace producir a la tierra, por extensión, lo que brota al ser humano, el cultivo, el conocimiento y el espíritu. Más que nada se conoce como el cultivo del conocimiento. Y eso va, ¿cómo se dice? Va progresando, o sea, va caminando con el tiempo. No todo, no siempre es algo estático. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que es lo que sería lo que es la parte etimológica de lo que vamos a ir estudiando y lo que vamos a ir conociendo un poquito más. ¿Para dónde voy acá? Y desde la perspectiva antropológica, cultura, ya sea desde lo antropológico como lo arqueológico, cultura es un conjunto de bienes materiales. Bienes materiales se puede también hablar de elementos, artefactos, objetos, también puede ser símbolos, como dice ahí, valores, actitudes, conocimientos. Aquí hay una mezcla de lo que sería el patrimonio cultural inmaterial con lo material. El material es aquello que podemos, ya creo que ya dan saber, aquello que podemos tocar, ver, apreciar un poco más cercanamente. Lo inmaterial sería algo que no podemos tocar directamente o algo así como tal, algo tangible, sino que tiene otros valores. Por ejemplo, como cuando hablamos de las fuentes orales, fuentes históricas orales, las versiones orales, que es bastante de la cultura paraguaya también eso. Entonces a eso le llamamos intangible. Sin embargo, puede estar dentro de este conjunto cultural, antropológico y arqueológico. En paleontología no podemos hablar mucho de lo que es intangible, claro, porque es mucho más, está más ligado también a lo que es la ciencia biológica y es algo más tangible, o sea, es algo más, se trata del estudio de los animales prehistóricos, incluso los seres humanos también de aquella edad, de aquel tiempo. Bueno, en consecuencia, el patrimonio cultural está conformado por todas las creaciones humanas que tienen un valor desde un punto de vista histórico, artístico y científico, que se constituyen en una herencia recibida de nuestros antepasados y que estamos en el deber de preservar para las generaciones futuras. El patrimonio cultural, como dice ahí, está dentro del contexto histórico, está dentro del contexto artístico. Lo que les mostraba más al principio, sobre los abrigos de arte rupestre. Eso es un yacimiento arqueológico enorme y que hay en varias regiones del mundo. Hay también en Europa, tenemos varios de ellos en la región de Sudamérica, y es un patrimonio artístico. Es también considerado un patrimonio artístico, además de
histórico e incluso prehistórico, porque estamos hablando de millones de años en cuanto a lo que es abrigo rupestre. Por lo tanto, por eso también le dicen abrigo de arte rupestre, por lo que tienen pictografías, petroglifos, que son escritos, que significan escritos en piedra o pinturas en piedra. Bueno, y después, claro, el patrimonio cultural, histórico, prehistórico y científico. También tenemos lo que se conoce como patrimonio científico. El concepto de patrimonio cultural antiguamente, ¿verdad? Se dirigía a todo lo que era monumental, a todo lo que era solamente edificios, por ejemplo. En las épocas de oro del antiguo Egipto, por ejemplo, eso solamente se apreciaba más lo que eran las pirámides, las esfinges, los templos, los grandes templos que estaban prácticamente en todo el territorio egipcio, que eran de la época faraónica. Ni hablar de lo que era todo el patrimonio cultural edilicio y arquitectónico romano, griego, hasta que después con el tiempo esto fue cambiando y gracias a la arqueología también, y porque la arqueología es una ciencia tan minuciosa y detallada, es como un microscopio histórico que encuentra los detalles que de repente no todo, o sea, el ojo humano común en general no lo puede ver, que la arqueología lo puede ver a través de su metodología científica de trabajo, de procedimiento, ¿verdad? Entonces, esto que se llamaba anteriormente patrimonio cultural solamente a los edificios, a los grandes palacios, a las grandes estructuras, eso fue cambiando. Y hoy día un patrimonio cultural arqueológico puede ser una moneda, un botón, una suela de bota de algún soldado que se encontró en un contexto ya sea hablando de nuestro territorio, en un contexto de la guerra del Chaco, en un contexto de la guerra de la Triple Alianza, en algún conflicto armado moderno. Nosotros también, Paraguay está forjado de decenas de historias bélicas, revoluciones, incluso conflictos armados recientes, dictadura, etcétera. Entonces, muchos de esos aspectos arqueológicos, antropológicos cambiaron en el transcurso del tiempo. Así que el patrimonio cultural ya no es solamente el ferrocarril central del Paraguay, el Palacio de Gobierno, el oratorio de la Virgen de la Asunción, conocida también como el Panteón de los Héroes. Patrimonio arqueológico, como les digo, puede ser incluso un diente de un ser humano de 5.000 años que se encuentra debajo de un abrigo de arte rupestre. ¿Por qué? Porque ese diente nos va a dar información incluso de la edad o de alguna enfermedad que tenía ese ser humano hace 5.000 años. Eso por darles un ejemplo a grandes rasgos nomás. El patrimonio cultural actualmente, que es lo que más o menos les decía, hoy día ya tenemos como que definido o mejor identificado y clasificado en lo que es patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. Eso en dos clasificaciones generales también, porque en ellos también tenemos otros detalles, ¿verdad? Entonces, patrimonio cultural en nuestro país abunda. Tenemos, por ejemplo, en lo que es inmaterial, que hace poco y que cada vez estamos avanzando más, la declaración del tereré, del ñandutí, el aopoí. Tenemos muchísimas de esas manifestaciones artísticas y culturales e históricas. Actividades también que hoy día ya se consideran patrimonio cultural porque son
son como patronales de distintas ciudades y localidades de nuestro país. Y luego tenemos el patrimonio material, que claro, tenemos las edificaciones antiguas, que son parte de un yacimiento arqueológico, y material y detalles de estas estructuras grandes, que es como la que les mencioné hace un momento. En cuanto a la UNESCO, ¿cómo la UNESCO define lo que sería el patrimonio cultural? El término fue utilizado, dice, por primera vez en la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, llevado a cabo en La Haya en 1954 y reafirmado por la UNESCO. Y a partir de 1972 la Convención se instituyó, ¿verdad?, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Tenemos las categorías. Aquí está en teórico lo que estábamos hablando. Plantea dos categorías generales: el patrimonio cultural tangible e intangible. Tangibles son todas aquellas creaciones humanas observables, medibles y que ocupan un lugar en el espacio. Estamos un poquito mezclando un poco de física, pero es lo que se toca y lo que se puede ver, se puede apreciar más directamente. Pueden estar inmersos, pueden estar dentro de contextos naturales como inmuebles o muebles, ¿verdad? En naturales, por ejemplo, ¿qué sería ahí? El abrigo de arte rupestre, como les decía, por ejemplo, ¿verdad? Después tenemos el patrimonio cultural inmueble, inamovible, que se puede clasificar en edificios o monumentos, conjuntos edilicios y lugares o sitios. Estos lugares o sitios, le doy un ejemplo. Lugares o sitios podrían considerarse los antiguos campos de batalla, las comunidades nativas también. Y dentro de lo que son las comunidades nativas, las comunidades indígenas, hay cuidados particulares y detallados otra vez. O sea, es otro apartado, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un patrimonio precisamente de edificios, ni construcciones, ni nada, sino que estamos hablando de población humana todavía viva y que mantienen también todo lo que son sus manifestaciones culturales inmateriales. Hay algunos ejemplos. Ahí hay una imagen del hallazgo de una vasija funeraria indígena. Hay varios tipos de elementos, de artefactos como estos, o sea, de elementos como estos, porque hay vasijas que son funerarias, hay vasijas que son que fueron utilizadas para ofrendas, hay otras que son utilitarias también, como se dice, que era para contenedor de agua o recipiente de semillas, de frutas. Entonces, y están las funerarias. Bueno, esto es un patrimonio arqueológico bastante antiguo, pero que muchas veces de alguna manera se relaciona con el patrimonio actual, con el patrimonio vivo. En este caso estamos hablando de las comunidades indígenas que tenemos nosotros en varios lugares en nuestro país, y que, por ejemplo, en la zona de Mambay, que tenemos la comunidad Paita Buiterá, ellos todavía están ligados digamos que hasta un yacimiento arqueológico vivo todavía hasta ahora, ¿verdad? Ahora bueno, aquí hay unas imágenes también solamente para ilustrar un poco lo que estábamos hablando, lo que es el patrimonio material e inmaterial. Y ahora, ¿qué nos dice la ley de patrimonio de nuestro país? La ley número 5621/2016 dice: el patrimonio, en su artículo número 3, el patrimonio cultural del Paraguay se encuentra constituido por los bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, ambientales y construidos
y construidos, seglares o eclesiásticos, públicos o privados. En seglares o eclesiásticos ya entendemos que son edificaciones, iglesias que incluso en algunos casos todavía siguen siendo iglesias, parroquias antiguas, algunas restauradas, otras utilizadas tal vez ya como museos, pero es un patrimonio histórico también. Y en públicos o privadas, por ejemplo, en Asunción se ve bastante los bancos antiguos, que hoy día, por ejemplo, lo que sería hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, era la vivienda de una persona particular, ¿verdad? Entonces, pero es parte del patrimonio. Hay bancos, hay instituciones educativas también que son parte de estos patrimonios, pero que se están utilizando con algún motivo, ¿verdad? Ahora, trabó ahí esto. Ay. Bueno, después tenemos en razón de los valores derivados de los mismos, en cualquiera de sus ámbitos, como el arte, la estética, la arqueología, la paleontología, la arquitectura, la economía, la tecnología, bibliografía, urbanismo, ambiente, etnografía, la ciencia, la historia, la educación, la tradición, las lenguas y la memoria colectiva. Para la ley 5621 de nuestro país, patrimonio cultural es todo esto que está aquí. Es todo lo que se define en este artículo. Y en el artículo 5 se habla un poco lo que es la clasificación de los bienes culturales, considerados patrimonio cultural. Que dice ahí, bueno, los bienes derivados de manifestaciones, actividades culturales tales como las artes visuales, fotografía, obras informáticas, artes aplicadas, escénicas, literatura, música, arquitectura, expresiones audiovisuales, y así como otras manifestaciones correspondientes a ámbitos citados en el artículo precedente. Las expresiones, tradiciones, saberes provenientes de sectores que mantienen y elaboran memorias colectivas o introducen innovaciones a partir de procesos culturales propios. Tales sectores están constituidos por pueblos indígenas y comunidades de inmigrantes y afrodescendientes, así como por colectividades populares diversas. Estas manifestaciones conforman el patrimonio vivo del país, rituales, festividades, manifestaciones artísticas y lenguas en cuanto correspondan al objeto de esta ley. Los bienes culturales producidos por culturas resultantes en nuestros procesos económicos, culturales, políticos y sociales, tales como el desplazamiento interno, las migraciones, las dinámicas urbanas, las nuevas conformaciones de identidad cultural, las industrias culturales y las innovaciones tecnológicas. El espacio territorial, habla también de los monumentos, que ya conversamos sobre muebles e inmuebles, también lugares que habla acá dirigidas a conmemorar acontecimientos públicos, rendir tributo a personajes históricos, preservar la memoria o constituir alegorías de valores o ideas colectivas. Aquí en este inciso, que es el inciso E, me pareció muy importante y muy interesante que se haya agregado esto de la preservación de la memoria. ¿Por qué? Porque como les decía, también en Paraguay tenemos nosotros lo que fueron los hechos de conflictos, en varios casos conflictos armados, en otros fueron conflictos sociales, pero que son parte de la historia y de la memoria de nuestro país. Y hay lugares que se están preservando, que están en ese proceso de preservación e incluso de estudios científicos para el rescate de esa memoria. Y hablando de memoria, no
solamente hablamos de los sitios en sí, de los lugares, sino que estamos hablando también del rescate de personas desaparecidas y darle la identificación, por ejemplo, que es lo que vamos a ir ahondando un poquito más adelante, de cómo se va diversificando el estudio de la arqueología y la antropología. Y en este inciso sobre el patrimonio cultural de nuestro país, me pareció muy importante que se pudo incluir esto fundamental, ¿verdad? Por ser parte de la historia de nuestro territorio, de nuestro contexto. Los monumentos nacionales consisten en obras cuya importancia los hace representar hitos fundamentales en la memoria del país y significan, por ende, puntos reconocidos e identificación nacional. Estos monumentos conmemoran acontecimientos definitorios de la historia del Paraguay, encarnan grandes valores, principios e ideas nacionales o constituyen puntos emblemáticos e insignias de la República Nacional. Eso me lleva automáticamente al Panteón de los Héroes, por ejemplo, ¿verdad? Siempre ese es un lugar ícono para celebrar o para llorar alguna derrota o algo, ¿verdad? Pero son lugares de conmemoraciones y que también son también utilizados hasta ahora para acontecimientos actuales incluso. Los demás monumentos que simbolizan hechos, personajes o ideas vinculados con la memoria, las creencias, las representaciones y los imaginarios de una colectividad, una etnia o un territorio determinado. Es tan claro en algunos aspectos esta ley, porque aquí nos habla ya en el inciso anterior, ya se mencionaba el patrimonio vivo. El patrimonio vivo, estamos hablando de las comunidades indígenas, del valor de las lenguas indígenas, y no solamente de las lenguas, sino que todo lo que comprende el territorio de estas comunidades. Bueno, después tenemos todo lo que es también, como ya decía la ley en manera general, o sea, lo que significa el patrimonio cultural de manera general, lo que son las bibliotecas, las hemerotecas, tenemos bibliotecas. Lo único que nos falta todavía en nuestro país y que estamos trabajando en eso es una osteoteca. Las osteotecas son los lugares donde se resguardan, se conservan y se estudian los restos óseos humanos de distintos tiempos históricos y prehistóricos de todos los eventos transcurridos en nuestro territorio específicamente. Los museos también son parte de patrimonio histórico, cultural, instituciones públicas o privadas, sin fines de lucro, encargadas de la adquisición, preservación, salvaguardia, restauración, exhibición y difusión de colecciones artísticas, históricas y científicas. Los archivos acá habla un poco de que realmente, o sea, aquí se habla más que nada de lo que de qué albergan las bibliotecas, de la importancia de lo que comprende una biblioteca, una hemeroteca, los archivos, los museos, y bueno, y también habla un poco, aquí veo que en el punto 2 habla un poco de todo lo que es el tema de los sitios. Edificios, monumentos, construcciones utilitarias o conmemorativas con valor o interés histórico, artístico, científico o social. Aquí dice, pueden ser utilitarias o conmemorativas. Cuando se habla de conmemorativas, precisamente son edificios no ocupados. Y las utilitarias, bueno, pueden ser lugares ocupados. Por dar un ejemplo así rápido nada más, el Palacio de Gobierno es un patrimonio histórico utilitario, porque hoy día también hay oficinas, están las oficinas públicas ahí, y también, bueno, las oficinas o sea, están los gabinetes, el gabinete civil y el gabinete militar trabajando en ese patrimonio cultural. Existen 4
tipos de edificios o monumentos. Menciona aquí arqueológicos, arquitectónicos, los que se conocen como ingeniería o infraestructura también, y escultura colosal. Conjuntos de edilicios, agrupación de construcciones con valor o interés histórico, artístico, científico o social. Conjuntos de edilicios podrían ser estos que se ven habitualmente en las ciudades, en estas ciudades tan bonitas y coloridas como ya a partir de Luque ya se ven estos, Luque, Paraguarí, Pirayú. Hay bastantes ciudades que todavía conservan estos paisajes arquitectónicos, casas coloniales, edificios que todavía tienen estas características también. Conjuntos históricos monumentales, núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad de población y que pueda ser claramente delimitado, que pueda ser identificado. Centros históricos, asentamiento humano, fuertemente condicionado por estructura física proveniente del pasado, reconocible como representativo de la evolución de un pueblo. Los centros históricos estarían dentro de lo que estamos llamando patrimonio vivo. No hay, miren que les voy a dar una opinión personal, ¿verdad? Para mí no hay mejor manera que preservar el patrimonio cultural dándole vida a ese lugar. No dejando, decir, este es un patrimonio, este es nuestro patrimonio cultural y es un pueblo fantasma, donde no se cuida, donde no pasa nada, donde está prácticamente abandonado. O sea, darle vida y darle esa conservación también y al patrimonio es a través de estos métodos, por ejemplo, como lo que son los centros históricos. Sobre esto bien les pueden hablar ya los arquitectos de patrimonio, que ellos conocen bastante bien todo sobre esta modalidad, técnicas. Lugares o sitios son obras conjuntas del ser humano y la naturaleza con valor de interés histórico, estético, etnológico, antropológico, paleontológico. Pueden ser de 3 tipos: sitios históricos, áreas paisajistas, zonas arqueológicas. En algunos casos, estos 3 grupos o 3 tipos están en un solo lugar. Pueden darse esto. Puede haber un yacimiento que contenga que contenga un elemento histórico, que contenga elemento histórico, que contenga elemento paisajístico y, claro, todo lo que sería el contenido arqueológico o incluso paleontológico. Y hay varios lugares en nuestro país que tienen tienen este tipo de características con todo este combo, ¿verdad? Reunido. El patrimonio cultural mueble o movible se puede clasificar en función de su naturaleza o interés, arqueológicos o paleontológicos. En este caso estamos hablando, como les dije, sobre elementos, artefactos o utensilios. Y específicamente en arqueología y paleontología, todo esto se pueden apreciar solo a través de la metodología de excavaciones, de estudios arqueológicos. Identificando ya previamente estos yacimientos. Pueden ser material de origen etnológico, colecciones de interés paleontológico también. Se considera también partes procedentes de la desmembración de monumentos de cualquier tipo, dice. Bueno, claro, pueden ser parte de un edificio antiguo, pero que podamos nosotros identificarlo. Por otro lado, el histórico viene relacionado con la historia científica, técnica, militar, social, biográfica, la vida de dirigentes, pensadores, sabios, artistas, acontecimientos de importancia, medallas conmemorativas, monedas, billetes. Aquí hay una
aquí hay una mezcla de lo que también es un detalle arqueológico. Acá habla también de todo lo que son los elementos como monedas, billetes, sellos, grabados, artefactos, herramientas, armas, instrumentos musicales de valor histórico y artístico. Bueno, y acá un desglose de todo lo que comprende el patrimonio artístico que puede ser que pueden ser como pinturas, esculturas, dibujos, composiciones musicales, poéticas. También se consideran objetos y ornamentos de carácter litúrgico, cálices, custodias, candelabros, patenas, copones, todos los materiales todos los elementos característicos de un templo religioso, de una edificación religiosa. Científicos, documentos, manuscritos, fotografías, fonográficos, cinematográficos, videográficos, digitales, bibliotecas, todo esto. Cuando, por ejemplo, en este caso hay algo bastante conocido, que es el patrimonio de Moisés Bertoni, por ejemplo. Todo este patrimonio, el patrimonio histórico que se puede conservar del sabio Moisés Bertoni, contiene parte de esto, de este detalle, ¿verdad? Sobre todo los documentos, todos los materiales que se pudieron encontrar de su tiempo. Patrimonio cultural intangible o inmaterial, que es lo que ya estábamos conversando. Dice, prácticamente coincide con la de cultura, entendida en sentido amplio como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que engloba modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Imagínense nomás algo también interesante para poder graficar un poco esto. Por ejemplo, una medalla que nuestra bisabuela nos haya heredado. Ahí esa medalla que nuestra bisabuela nos pudo haber heredado contiene, ya es parte de nuestro patrimonio, porque el patrimonio es, como decíamos, algo que nosotros consideramos nuestro. Por lo tanto, por eso nosotros tenemos esa necesidad de cuidarlo y de protegerlo. Y esa medalla aparte que es un artefacto, es algo que podemos tocar y ver y mirar cada tanto para recordar la memoria de alguien. Ahí también juega un papel importante el tema afectivo, como dice esto. O sea, tenemos ahí, esa medalla contiene patrimonio material e inmaterial. Por ejemplo, para darles nomás para graficarles nomás un poquito mejor a lo que queremos llegar, porque yo les digo así, reitero eso, porque varias personas realmente nos preguntan cuál es la diferencia entre inmaterial o material, o por qué se clasifica material e inmaterial, o en algunos casos nos preguntan por qué la importancia, o sea, qué tiene de importante lo material o qué tiene de importante lo inmaterial. En algunos casos dicen, ¿y por qué lo inmaterial tiene que ser importante? Y eso puede ser grave, que te pregunten así, eso también ya es para reflexionar. Patrimonio, arqueología, antropología, paleontología. Bueno, aquí vamos a hablar un poco más de lo que es la parte específica de nuestro trabajo en la dirección de arqueología, de antropología. Bueno, la arqueología es el estudio de la cultura material, de los artefactos, pero no solamente del artefacto, sino que de todo el contexto del yacimiento. Por decirles, es el estudio de una habitación antigua que contiene elementos importantes que deseamos conocer más para
o sea, para qué estaban ahí, para qué fueron útiles, y por qué estaban ahí, y buscarle esa explicación y empezar a reconstruir un poco, incluso hasta los hechos ocurridos en algún tiempo dado en ese lugar. Estudia la cultura material en las sociedades antiguas, en general. Los restos materiales pueden aportar muchos datos como evidencia de la existencia de obras construidas por el hombre en un tiempo y espacio asociado. Contribuye al análisis de la antropología en torno a la cultura y formas de vida de la humanidad. Es más o menos lo que les comentaba también. Los restos materiales pueden darnos muchísima información. En el caso que nosotros encontremos, por decirles, estamos en un contexto guaraní, cultural guaraní. Podemos llegar a encontrar una vasija funeraria, una vasija. No sabemos todavía si es funeraria o es de ofrenda o utilitaria. Pero ¿qué pasa? Encontramos restos óseos. No sabemos si son humanos o animales. Entonces, ahí está la importancia de un profesional adecuado también, o de varios profesionales, porque hay que entender que la arqueología no está solamente ligada a un área específica, sino que actualmente, sobre todo en estos tiempos, la arqueología es multidisciplinaria. En un yacimiento arqueológico trabajan varios profesionales: geólogos, topógrafos, arqueólogos netamente, antropólogos culturales, antropólogos sociales, antropólogos físicos. Antropólogos físicos son los que estudian los restos óseos humanos, por ejemplo. Puede también estar incluido dentro de una investigación arqueológica un paleontólogo, porque si nosotros estamos en un yacimiento compuesto, que podría ser, si hablamos de algo prehistórico, podemos encontrar restos de animales prehistóricos, que más que nada en nuestro territorio abunda mucho lo que es la era cuaternaria. ¿Y por qué no? Ya hablando de la era cuaternaria, cuando ya existía el hombre, ¿por qué no encontrar un resto óseo humano de un individuo humano, ¿verdad? Entonces, ahí es importante también la presencia de un paleontólogo en ese tipo de situación. Bueno, como les decía, es una disciplina, es un área multidisciplinaria hoy día. Incluso hasta un fotógrafo tendría que existir en estas investigaciones. Yo les digo eso porque anteriormente el arqueólogo, si bien no trabajaba prácticamente solo, pero estábamos, por decirle, 3 a 4 como máximo, pero 4 arqueólogos o 2 arqueólogos, 2 antropólogos, y a la vez es tan difícil hacer el registro de las evidencias. Entonces, en varias ocasiones ocurre que el arqueólogo tiene que hacer de fotógrafo, tiene que hacer de dibujante, tiene que hacer también de especialista que identifica si es óseo humano, óseo animal, etc. Hoy día ya tenemos un poquito más de organización en este sentido. Entonces, estas investigaciones, a través de un equipo profesional bien coordinado y bien organizado, a través de eso se pueden obtener bastantes informaciones. Y como les decía, en la suposición del hallazgo una vasija, y al lado de la vasija restos óseos. No sabemos todavía si es una vasija utilitaria o funeraria. Cuando decimos vasija funeraria, estamos hablando así en castellano, entre comillas, estamos hablando de una tumba, de un ataúd. Entonces, ahí es importante la identificación de esa vasija, saber si es funeraria o no, y qué contiene esa vasija, si habría algunas otras vasijas dentro de la misma.
y al lado los restos óseos. Identificar, identificar primeramente si es animal o humano. Bueno, y si fuera animal, llamemos a un especialista que nos diga si estamos frente a un animal contemporáneo, reciente o un animal antiguo. Si es humano, bueno, al especialista de la identificación de estos restos. Una vez reunidas todo este trabajo, este estudio, ahí podemos nosotros ir con la reunión de estos datos, ir armando un poquito, o sea, reconstruyendo la historia. Es como una escena del crimen, ir atendiendo las evidencias, no descontextualizando. Por eso es importante cuando aparece algo raro que no entendemos qué es, pero estamos en un contexto histórico o cercano, muy cercano a un contexto histórico o prehistórico. Entonces es importante hacer el llamado, comunicarse con el especialista. Y si tenemos un especialista que ya está trabajando en el lugar, pero perfecto, es mucho más rápida la atención y bueno, es más también diligente todo. Entonces, una vez así, nosotros estamos ya de alguna manera dando el paso con el pie derecho. Estamos respetando también los procedimientos. Ahora, a ver un poco. La antropología. La antropología en forma general. Para algunos tenemos varios tipos de antropología, como les decía, la antropología cultural, la antropología social y la antropología física. Estos tipos de antropología, claro, se pueden encontrar en un yacimiento también, ¿por qué no? Y es importante también identificarlo, es importante rescatar. La antropología no solamente es teórico, la antropología claro que también contiene elementos, artefactos materiales que pueden ayudarnos a esclarecer un hecho o ayudarnos a rescatar un sitio o a rescatar un sitio o a rescatar un artefacto de ese sitio. La arqueología y sus metodologías. Son varias las metodologías, o sea, están las metodologías base y las metodologías específicas de acuerdo también a las áreas específicas de la arqueología. Están las fuentes primarias. O sea, la arqueología, por ejemplo, ya como estuvimos hablando anteriormente, meses atrás con Paracel, ustedes, por ejemplo, ya hicieron un procedimiento importante que es parte de la arqueología. La excavación, como decimos nosotros, la excavación de documentos. Es primero documentarse, saber qué tengo, qué puede haber en el territorio que yo quiero ahondar. Quiero conocer más sobre la historia de ese lugar, de ese territorio. Entonces, primero es investigar a través de las fuentes primarias, consultas, archivos, documentos, planos, imágenes, incluso, como dice ahí también, las entrevistas locales, porque también las versiones orales o experiencias que puedan darnos algunos pobladores locales y ya originarios del lugar, nos pueden ofrecer bastante datos importantes para que nosotros podamos ir planificando la tarea en campo, porque es lo que siempre decimos, el arqueólogo no se va a ojo a investigar un lugar o un yacimiento, no se va a ojo a excavar, no, primeramente a veces el primer paso lleva mucho tiempo, lleva meses, en algunos casos hasta puede llevar el año haciendo la investigación documental, hasta poder conseguir reunir datos que puedan ayudarnos a planificar un trabajo de campo, ya sea para una investigación sistemática, unas campañas arqueológicas científicas,
de gran preponderancia, o para rescates arqueológicos que están dentro de lo que también es la arqueología preventiva, como hoy se conoce. Bueno, después de todo esto tenemos el análisis del paisaje, cotejo, documentación histórica, que ustedes ya lo hicieron. Ustedes ya pasaron prácticamente ustedes ya ahondaron estos 5 primeros puntos de la metodología arqueológica. Aunque ahí en el punto 3 habla un poco de la metodología geomática. Eso puede estar también ya dentro del proceso de lo que sería ya en el trabajo de campo. Bueno, y a partir del punto 6, como muestra en esta gráfica, tenemos lo que ya es el abordaje en campo, sea con metodología de rescate o sea, como les dije, en el caso, una investigación sistemática grande. Si nosotros estamos en un lugar complejo, en un sitio que está rodeado, que tiene un entorno bastante importante de patrimonio histórico o prehistórico, el proceso mismo de la metodología de rescate puede llevar su tiempo. Claro que puede llevar su tiempo. Entonces, es ahí donde es importante las reuniones técnicas, pero reuniones técnicas que avanzan en el momento. Supongamos, tenemos la reunión técnica el lunes y el martes avanzamos en el campo. Vemos algo y vamos otra vez a una reunión técnica, a veces en el mismo lugar del trabajo, y así vamos trabajando, ¿verdad? En el caso de rescates, por ejemplo. Bueno, y acá tenemos todo lo que es, ahí habla de la prospección, las excavaciones arqueológicas. En algunos casos hay diferencias en esto que hablamos de prospección y excavación. La prospección, hay una técnica, una metodología que le llamamos también prospección de rescate. Las prospecciones de rescate son trabajos sistemáticos de arqueología dentro de la arqueología preventiva, que pueden ya desarrollarse, por decirles, en una semana de trabajo ya se puede abordar ya esta metodología de prospección de rescate, llegando al lugar, revisando la zona, buscando superficialmente algún material que pueda indicarnos que estamos cerca de un patrimonio, de un yacimiento arqueológico o paleontológico o antropológico, y empezar a hacer el registro de las evidencias que puedan estar asociadas a esos contextos, el registro y levantamiento de material y análisis de esos materiales que nos puedan de alguna manera aproximar a considerar de que es realmente un material arqueológico o paleontológico o antropológico. De ser así, bueno, ahí se tiene que proceder a hacer una excavación, un trabajo un poco más profundo para rescatar los materiales o rescatar el sitio mismo. Y en el caso de obras civiles, si estamos hablando, si se habla de un hallazgo de yacimiento arqueológico, un yacimiento arqueológico está considerado como un sitio importante. Entonces ahí se conversa, se planifica para la reorganización de la obra, o ver para dónde es mejor proceder para no destruir ese yacimiento, pero todo yacimiento también tiene sus características. Por eso es importante estos pasos. La prospección en primera parte, porque la excavación arqueológica sería como, no sé, le voy a dar un ejemplo así médico. La prospección es el chequeo médico, los análisis, los estudios
tomográfico, radiológico, y una excavación arqueológica ya es ingresar a una cirugía. Entonces, en lo posible, si vamos a hablar en lo posible, porque una vez que ingresamos a una cirugía del terreno, de la tierra, ya no podemos, es difícil, o no, ni siquiera difícil, no se puede considerar el tema de que te digan en un día saquen todo. Eso está dentro de lo que es la ley arqueológica o la metodología arqueológica. Es algo que no se debe hacer. En el caso de que no se pueda hacer un buen trabajo arqueológico, no se hace, no se procede. Y se espera hasta que llegue el momento que se pueda realmente avanzar o ahondar este terreno. Eso es el aspecto ya un poco más serio en el caso de hallar un yacimiento. Ahora, bueno, el arqueólogo tiene su trabajo, como ya les dije. El gabinete puede comenzar ya desde la biblioteca, todo lo que es la documentación, después está el campo, y después el arqueólogo vuelve a lo que es el gabinete, pero ya en laboratorio, en el estudio de los materiales. Eso ya es ya muy dentro de lo que es el trabajo específico del arqueólogo. Y eso es algo que es un proceder, es como una regla que hay que se debe cumplir, porque se tiene que presentar resultados. Uno no se va a excavar por excavar sin entender lo que se pudo encontrar, sin analizar las evidencias, los indicios, sin hacer sin conocer lo que realmente se investigó, y sin entender sin hacer alguna reconstrucción y el rescate del sitio o del artefacto, ¿verdad? Y darle también la publicación, darle el siguiente proceso, que ya es la publicación y la divulgación y difusión de la investigación o del hallazgo. Bueno, aquí está lo que tanto ocurre en nuestro país, lamentablemente. No todas las empresas, no todas las instituciones u organizaciones trabajan con un protocolo arqueológico o paleontológico y antropológico. Por lo tanto, en el Paraguay, el Paraguay es rico en contenido antropológico, paleontológico y arqueológico bastante, en varios sitios. Todavía no existe un mapa arqueológico completamente elaborado, y el paleontológico no conozco bien el caso paleontológico, porque en paleontología trabajan también otros profesionales que son de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Asunción. Ellos tienen otra metodología, pero si bien ya hay bastantes publicaciones de hallazgos paleontológicos en nuestro país, y a través de esos estudios y publicaciones se puede ya conocer lugares, sitios con esa preponderancia. Ahora, el arqueológico, hay bastantes informaciones, pero no un mapa específicamente, que es muy importante que podamos llegar a obtener, y eso en trabajo interinstitucional también, ¿verdad? Bueno, la descontextualización es lo que nosotros luchamos mucho con este tema. La importancia de respetar los sitios, los sitios históricos, o los lugares que nosotros, o sea, que son identificables como históricos, como patrimonio histórico. A veces tienen que
en ocasiones también ya nos preguntaron, ¿y cómo yo sé que es patrimonio? Nos preguntan. Bueno, eh, en algunas ocasiones no hace falta que esté declarado todavía patrimonio, pero sabemos que es un sitio histórico. Tenemos conocimiento que es un sitio histórico, hay documentos y hay datos que nos indican que es un sitio, que es un área histórica, que es un pueblo histórico, que es una ciudad histórica o que es un espacio, un espacio, un terreno histórico, prehistórico, antropológico. Si bien todavía no fue declarado como tal, pero sabemos que es, igual tiene que pasar por un procedimiento, por un estudio sistemático, ¿verdad? Para poder o rescatar o o realizar un estudio científico mucho más grande. El daño patrimonial y científico está contemplado también en la ley 5621/2016 del patrimonio cultural, de la protección del patrimonio cultural, y está penalizado en algunos casos. E incluso todo lo que significa también el tráfico ilícito de estos bienes, de estos artefactos arqueológicos o históricos. Y bueno, la descontextualización es la pérdida a veces total de la información histórica del sitio. Hay algunos lugares que ya fueron bastante depredados y por lo tanto solamente existen algunos que otros, algunas referencias históricas escritas. Sin embargo, un estudio arqueológico, o sea, una certificación arqueológica de esos lugares no los hay por la descontextualización de estos espacios. Por eso es importante el abordaje científico, el abordaje científico en estos lugares. Y aquí actualmente estamos trabajando también con un protocolo de arqueología preventiva, que es el protocolo que nosotros le habíamos enviado y de manera general, pero tiene sus procedimientos, todo el procedimiento de actuación específica, incluso cada yacimiento tiene otra vez su protocolo específico, porque pasa que como había explicado anteriormente, están los protocolos generales y están los protocolos específicos. Los protocolos de actuación, por ejemplo. Los protocolos de actuación específicos se basan en el general. El general es, por ejemplo, está más la parte de gestión, lo que sería presentar el proyecto, de qué se trataría el proyecto de obra o de qué se trataría el proyecto de investigación. Incluso arqueólogos de otros lugares o paleontólogos de otros lugares que quieran estudiar algún yacimiento tienen que presentar primero ciertas documentaciones, formularios, etcétera. En eso consiste el protocolo general de la arqueología preventiva. Ahora, cuando nosotros conocemos el sitio a investigar, el sitio que vamos a trabajar, y hacemos esa prospección que les mencioné, se puede realizar esa prospección. Entonces, en base a eso se prepara un protocolo de actuación, porque supongamos que en un procedimiento de prospección me encuentre una fosa común. Fosa común le llamamos a un pozo con varios restos de individuos. Cuando hablamos de fosa individual es solamente el hallazgo de un solo resto humano, y fosa común estamos hablando de más restos humanos. Supongamos que nos encontramos con una fosa común al costado de una ruta principal. Y esos casos ya ocurrieron en otros países cercanos y lejanos también. Bueno, nos encontramos con eso. Estamos haciendo la prospección de ese camino, de esa ruta donde tal empresa va a instalar unos tubos
para agua o para entierro de cables eléctricos. Bueno, ya estamos haciendo la prospección en el área de trabajo y nos encontramos con una fosa común. Ahí hacemos la pausa, delimitamos la zona, comunicamos y pedimos por favor el tiempo para poder analizar esa fosa. Revisamos la fosa, nos encontramos con 10 individuos. Esos 10 individuos, ya con la ayuda de un antropólogo físico, un arqueólogo forense, podemos llegar a obtener algunos datos de que son individuos ya de tiempo transcurrido. Eso todo a través de lo que es la lectura de los huesos. Y esos individuos que son personas que fallecieron, que fueron ya también a través de evidencias balísticas, por algunos orificios que se puedan encontrar en los huesos. Bueno, nos encontramos con un caso de asesinato. Y bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Ya con la presencia de todos los demás profesionales de la empresa, entonces decimos, esta es la situación, ellos están presenciando eso porque tiene que haber testigos siempre, todos tienen que estar en ese lugar, solamente se restringe, muchas veces los trabajos arqueológicos se restringen solamente a la prensa. Ya en el momento final de los trabajos sí se puede hacer la publicación de todo, ¿verdad? Esa es otra parte del protocolo ya de lo que es la actuación. Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Nosotros encontramos, al costado del camino donde se va a hacer la obra, encontramos una fosa común con 10 individuos. Entonces, en ese momento nosotros decimos, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a preparar un protocolo de actuación. ¿Qué significa el protocolo de actuación? ¿A qué otros profesionales le vamos a llamar en este momento? Porque acá tenemos un arqueólogo cultural, un antropólogo social, pero no tenemos un arqueólogo forense, no tenemos un antropólogo físico, necesitamos de ellos. Bueno, vamos a la mesa a trabajar, elaboramos rápido 2 hojas, 2 páginas de cómo vamos a actuar. Llamar a estos profesionales, trabajar con 3 obreros más, ingresar a la fosa, revisar los restos y comenzar a hacer el procedimiento y tener ya más o menos un tiempo estimado del rescate, del levantamiento de estos restos. Digamos, nos va a llevar 5 días hacer este trabajo. En el caso de que el clima esté en buenas condiciones también y el terreno no esté, ¿cómo es que se dice también? Que el terreno no esté muy accidentado, se dice en el caso de que haya muchas piedras, o sea, un terreno fangoso, o haya muchos esterales y cosas. Muchas de esas condiciones ambientales, climáticas, pueden demorar también el trabajo. Pero en ese momento nosotros hacemos ese protocolo específico. Y ahí trabajamos. Y ahí rescatamos. Una vez rescatado todo eso, todos estos elementos que se encontraron fortuitamente durante el procedimiento de la prospección de rescate, entonces eso ya está, digamos, con el ok del procedimiento, de la actuación del protocolo específico en base a lo general. Entonces, una vez terminado ese trabajo, se puede dar continuación a la obra, siempre haciendo el recorrido y el acompañamiento. En el caso que, supongamos, a 5 metros encontremos otra fosa, entonces ya tenemos un protocolo específico porque ya encontramos la primera fosa y encontramos una segunda fosa a 5 metros, entonces se vuelve a hacer. Y en algunas ocasiones, cuando se trata de fosas comunes, por ejemplo, se encuentra solamente en un lugar, en un área. Y nos puede ocurrir si estamos en un contexto, si estamos, por ejemplo, en torno a un contexto histórico de la Guerra del Chaco, o estamos en un contexto histórico de la Guerra de la Triple Alianza, o en un contexto histórico de los desaparecidos
de la dictadura. O sea, tenemos que siempre estar al tanto de esas posibilidades. Por eso siempre es importante el acompañamiento del profesional. O también en el caso que el profesional no pueda estar todos los días en obra, es lo ideal, ¿verdad? Pero en el caso que no pueda estar todos los días en obra, es muy importante que el cabeza de obra, el líder de la obra, esté en conocimiento de estas especificaciones y de estas posibilidades de hallazgos y también tener conocimiento a quién tienen que recurrir, a quién tienen que llamar y todo lo que cómo debe proceder ante esos tipos eh, de hechos, ¿verdad? De hallazgos fortuitos. Un ejemplo de lo que es arqueología preventiva. Aquí una imagen, esto es en un contexto histórico de la Guerra de la Triple Alianza. En este sector se proyectó construir como unas habitaciones tanto para el ingreso de turistas, para que puedan pasar a ver el museo que está en este es el campamento Cerro León que se encuentra en Pirayú. Y como es el terreno donde se va a construir la edificación, está cercano a lo que serían ya los pabellones, dos pabellones que pudieron salvarse después de la guerra, ¿verdad? Que están ahí, que están presentes ahí, son pabellones de guerra. Y entonces, como este lugar está muy cercano a eso, entonces para verificar si no había otra construcción antigua que esté relacionada a pabellones de esto que fue un centro militar en 1800. Entonces se tuvo que proceder a estos trabajos. Estos trabajos llevaron 2 semanas, después unos descansos otra vez 2 semanas. En total fueron como 3 meses de trabajo. Y es lo que sería el proceder básico de lo que es la arqueología preventiva. Se trabajó en cuadrículas con 2 tipos de metodologías, que son metodologías específicas en arqueología. Y bueno, se trabajaron en todas las cuadrículas, se llegaron a los niveles de excavación indicadas por ambas metodologías y se descartó la presencia de edificaciones relacionadas, edificaciones antiguas o artefactos o elementos que se encontraran en el lugar que estén relacionados al contexto histórico del entorno. Entonces, una vez terminada esta campaña de arqueología preventiva, se dio el informe final de que el área estaba liberada porque no estaba dentro, o sea, estaba fuera de peligro de considerarse parte del yacimiento histórico militar, y se procedió al proyecto de construcción, al proyecto de obra civil que estaba ya estipulado. Entonces, esto es parte del procedimiento. Llevó su tiempo, claro, porque también el área era bastante grande. Entonces, todo eso son condicionamientos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? El área que se va a estudiar, el entorno cercano, el terreno en sí, el terreno, la sedimentación, el terreno geológico, el clima, todos esos detalles que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que respecta en el tiempo, ¿verdad? Porque a veces a veces dicen tenemos solamente 2 semanas.
Muchas veces 2 semanas es insuficiente para un trabajo, para una prospección o para una campaña de arqueología preventiva. No les digo que va a durar 6 meses ni 8 meses. Puede llegar a durar menos, claro, siempre y cuando no se empiecen a encontrar artefactos o elementos o cimientos que puedan considerarse o relacionarse con el patrimonio histórico. Si hay ese tipo de hallazgo, claro que ahí se puede demorar un poco más la investigación, pero todo a favor del rescate del sitio, de los objetos y del cumplimiento también de los protocolos. El patrimonio arqueológico, bueno, acá no está específico, ¿verdad? Pero en forma general habla de lo que es el patrimonio arqueológico y el patrimonio paleontológico, que es como les dije, el patrimonio arqueológico puede ser, esa imagen que ven ahí es, por ejemplo, un detalle de una sepultura del cementerio del Mangrullo, que hoy día es el Parque Carlos Antonio López, y ahí hay un cementerio antiguo. Incluso también se habla de fosas comunes de soldados de la guerra de la Triple Alianza en ese lugar que todavía no fue investigado, pero esto ya es considerado un elemento arqueológico. Después ahí se ve en la tierra el borde de la aparición del hallazgo, una vasija funeraria indígena. Y tenemos lo que es el patrimonio artístico, que pueden encontrarse, que se pueden, claro, hallar fortuitamente en cualquier lugar, puede estar dentro de su lugar de origen, o puede que no, esté cerca de algún entorno, cerca del entorno o muy lejos. Bueno, acá solamente habla de las metodologías que utilizan los arqueólogos dependiendo de los lugares también, ¿verdad? Están las metodologías base y los que son los protocolos específicos de acuerdo al contexto. Y también o sea, también están lo que llamamos las buenas y malas prácticas. Nosotros en cultura, a través de la ley 5621 y de los protocolos que tenemos, que están el protocolo de arqueología preventiva, el protocolo de hallazgo de restos óseos humanos eh, y los protocolos generales también, las prácticas reguladas claramente son las buenas prácticas, las que tienen que contemplarse a través de las metodologías de trabajo, ¿verdad? En las malas prácticas se llaman aquellas de personas que van a a yacimientos históricos, a yacimientos arqueológicos y extraen los objetos sin ningún tipo de metodología, y por más que tengan la buena predisposición y dicen, bueno, yo me voy a este lugar, sé que ahí hay un artefacto histórico que le va a gustar al museo, me voy, saco del lugar y llevo al museo, o entrego al museo en donación o vendo al museo, pero es considerado una mala práctica porque se está descontextualizando y se está perdiendo la información tanto del sitio como del material. Y como les decía, paleontología, en nuestro país también hay varios sitios paleontológicos ya identificados, tanto en la zona del Chaco, en varios sitios del Chaco. Y hay muchos artículos ya publicados sobre estos hallazgos. En Concepción también hay materiales paleontológicos, sobre todo en lo que es en el entorno de las cavernas de Vallemí. Y todavía hay lugares inexplorados y lugares que están en proceso de estudios sistemáticos paleontológicos, que si bien
contemplan otro tipo de metodología de trabajo. Hay algunas que con algunas tenemos analogías, ¿verdad? En el procedimiento. Y bueno, tenemos también todo lo que les decía, el tema del tráfico ilícito. Esto está también contemplado dentro de del protocolo. Eh, Estamos hablando de los buscadores de tesoros, o conocido también como expoliadores, tanto en países regionales como acá, que más que nada es un trabajo, eh, es una actuación ilícita, porque es una destrucción del contexto y es una pérdida de la información histórica y destrucción totalmente también del yacimiento en varios casos. Estos temas nosotros manejamos en una comisión de tráfico ilícito que tiene la Secretaría, que está en la Secretaría Nacional de Cultura. Y son temas bastante complejos porque hay varios lugares que están a la luz de esto, ¿verdad? De estos casos. Bueno, y la Secretaría de Cultura también a través, luego de las investigaciones o de los estudios que se pudieron realizar y que se están realizando, eh, van también elaborando a través de su departamento de la Dirección de Comunicación Estratégica materiales de difusión y materiales em, de concienciación, ¿verdad?, sobre el patrimonio cultural, ya sea tangible o intangible, de todo el territorio nacional. Y acá está justo lo que les mencioné sobre la Comisión Nacional de Prevención y Combate del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Y esto es parte un poco de la difusión también que hace la Secretaría de Cultura con respecto al patrimonio arqueológico. Bueno, y la investigación en Paraguay sigue hace bastante tiempo. Nosotros tenemos tenemos algunos investigadores ya que estuvieron en tiempos anteriores. Tuvimos, por ejemplo, el arqueólogo José Antonio Gómez Perazo, tuvimos a la antropóloga Branislava Suchnik, y a varios más, ¿verdad? A varios más que ya dieron el primer paso a muchísimos trabajos de campo incluso, y documentados, eh, eh, publicados incluso, que nos han ayudado, que nos ayudan bastante hoy día para las siguientes investigaciones, la continuación de muchas de ellas. Y bueno, dentro de lo que es la arqueología y la antropología tenemos las subdisciplinas que son la antropología forense, la antropología física, la arqueología forense, que son importantes ya en el momento de hallazgos específicos, como les decía, sobre todo en entornos de conflictos armados pasados. Contexto de la guerra del Chaco. También tiene metodología específica de actuación. Identificación y registro de las evidencias arqueológicas en estos contextos. En contextos bélicos así es bastante complejo y son estudios minuciosos y largos, porque incluso en el caso de la guerra del Chaco estamos hablando de áreas que se conocen como minas antipersonales también. Entonces acá el abordaje también es diferente, porque además de tener conocimiento de lo que es la arqueología de campos de batalla, arqueología de conflictos, uno tiene que trabajar con profesionales de otras especialidades. Por ejemplo, aquí podemos trabajar con historiadores militares, incluso con militares o si no, con personal también de operaciones especiales que tengan conocimientos explosivos, porque
Estos contextos son históricos, son arqueológicos, pero están considerados dentro de lo que es el conflictos modernos, digamos, por más que ya hayan pasado más de 80 años más, yo creo que ya llegamos a 90 años. Y entonces estos contextos todavía tienen peligros para trabajar. Esto yo les menciono en el caso de que exista en el territorio, en el territorio a trabajar algún entorno que esté relacionado a la guerra del Chaco, por sobre todo, ¿verdad? Estos son territorios bastante específicos de actuación, porque estamos hablando se pueden encontrar todavía bombas activas, por ejemplo. Hallazgo de restos humanos, cementerios cercanos, pueden ser cementerios antiguos indígenas, como pueden ser también de hechos recientes. Aquí hay una muestra de lo que son las evidencias arqueológicas específicas, suelas de zapato, tenemos botellones de medicina, boticarios, botones, restos óseos humanos. Y restos humanos en sí, que también son parte del estudio arqueológico y antropológico. Los contextos de conflicto. Y bueno, en conclusión, existe la necesidad de conservar los testimonios humanos del pasado. Todos ellos tienen el rol en la transmisión de la historia, de la cultura y en la conformación de la identidad de la ciudad, de la región o del país, quedando una larga tarea de cómo internalizarnos socialmente. La conservación del patrimonio cultural, cualquiera que sea su enfoque, dimensiones y alcances, tienen implícito el respeto al contrato intergeneracional que implica legar estos testimonios para la posteridad con plena conciencia de sus implicancias y efectos sociales, económicos y ambientales. Es una gran responsabilidad la nuestra, de ustedes, de nosotros, todo lo que se refiere al patrimonio cultural, a la identificación, al rescate, a la revalorización, conservación y la memoria de ellos también. Ahí se pueden incluir lugares históricos, como se decía también, centros históricos habitados, yacimientos y bueno, y muchísimos espacios culturales más, arqueológicos, paleontológicos y antropológicos. Y lo que también siempre estamos trabajando en esta difusión y la concienciación también es que hay que denunciar casos de saqueos o de robos o de la destrucción del patrimonio cultural. Es importante hacer este tipo de denuncias. No siempre hay mucho temor en algunos casos, ¿verdad? Pero no siempre una persona va a ir a la cárcel por esto, pero sí pueden ser sancionados. Incluso instituciones o organizaciones también en el caso de que la destrucción sea una destrucción masiva o considerable de un yacimiento o de un área grande de patrimonio cultural, de patrimonio arqueológico. Y en la ley 56-21/16 van a encontrar bastante material, bastantes datos sobre esto, e incluso en la Constitución Nacional en el artículo 81 que habla también del patrimonio cultural de la nación. Y un protocolo base y sencillo es, por ejemplo, cuando uno encuentra algo que no entiende que puede ser, pero que está cercano a un entorno histórico, arqueológico, es no tocar el objeto. Sobre todo,
entiéndase también si estamos cerca de un territorio de conflicto antiguo, si vemos que hay un artefacto bélico, definitivamente no tocar ese artefacto, porque no sabemos si es detonable o no detonable. Entonces, uno de esos casos ya hubieron casos de accidentes sobre estas situaciones. Y por más que no sean estos, ya sea una cerámica, no tocar, comunicar, no mover de lugar para no descontextualizar, para no perder la información que nosotros queremos conocer, ¿verdad? Que es lo que más, cuando la gente te dice, ¿y qué es? ¿Qué significa? Pero no te permitieron poder entender, o sea, poder interpretar qué es, porque ya se sacó del lugar, ya se movió del lugar, se descontextualizó o incluso hasta se destruyó. Entonces, no puede haber un qué es o que una respuesta a qué es. Entonces, por todo eso es que se pide, siempre se solicita, por favor, que se deje las cosas en el lugar, que se comunique. Y bueno, a los que hay que comunicar, ahí están las direcciones que da la Secretaría de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Cultural, están los números, está el número de teléfono, el correo electrónico y también a la línea directa de la Dirección de Antropología, de la Dirección de Estudios de Antropología. Un poco de la bibliografía que estuvimos revisando para estos materiales. Aquí tienen. Y bueno, por mi parte fue todo. Si hay algunas preguntas, me gustaría a ver si podemos compartir también ya con el profesor Enrique Braguera, con el director Víctor Segovia. Estamos aquí para escucharles. No sé si ellos siguen, ¿verdad? Pero... Sí, estamos, compañera. Muchas gracias, Ruth, por exponernos un poquito acá y ponernos en contexto tanto a nivel nacional como también de lo que es un poco el marco jurídico que tendríamos que tener como noción, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con arqueología preventiva. Entonces, este es un espacio que podemos utilizar ahora unos minutitos antes de cerrar. Si tienen alguna consulta sobre algo específico, alguna duda que les haya surgido durante toda la presentación, entonces podemos aprovechar ahora para consultar. Ciro, adelante. Sí, hola a todos, gracias por la presentación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer 3 preguntas. La primera es, nosotros vamos a intervenir en un área, o vamos a estar trabajando en un área muy extensa. En realidad vamos a estar trabajando en cerca de 100.000 hectáreas, pero que ocupan una superficie total de cerca de 200.000 hectáreas. Entonces sería muy útil para nosotros, si en base al conocimiento del territorio desde el punto de vista arqueológico o histórico que ustedes tengan, si pudieran identificar en ese territorio, identificarnos cuáles son las zonas, las áreas donde la probabilidad de encontrar algún objeto con valor arqueológico es mayor. Me refiero a zonas donde hay alguna evidencia o registro de que haya habido batallas o campamentos, en fin, donde nosotros debamos poner una atención particular o focalizar nuestra atención dentro de esa gran extensión de 200.000 hectáreas. La segunda pregunta es, si tienen ustedes algún criterio, alguna recomendación sobre cómo podemos hacer nosotros que estamos trabajando en el campo para identificar dentro de un territorio donde es probable encontrar hallazgos, cuáles son aquellas zonas, aquellos microterritorios donde la probabilidad es mayor. Quizás no exista eso, pero quizás ustedes sepan que, por ejemplo, en zonas aledañas a cursos de agua es más probable que en zonas rocosas o que en zonas boscosas, o en fin, dentro del microterritorio, cuáles son las zonas en las que nosotros deberíamos particularmente focalizar la atención
porque la probabilidad de encontrar objetos de valor arqueológico es mayor. Y la tercera pregunta es si tiene algún criterio o una recomendación sobre cómo reconocer un hallazgo que tenga valor arqueológico. Es decir, yo encuentro, porque si uno encuentra algo entero, una pieza claramente reconocible, puede ser bastante fácil, pero si uno encuentra un pedazo de hierro, un pedazo de madera o una lasca de cerámica, si tienen algún criterio que nos ayude a nosotros a poder reconocer cómo distinguir entre algo que pueda con potencial valor arqueológico o un elemento común de la naturaleza. Tenía una cuarta pregunta que ustedes ya comentaron algo, pero la planteo también, y es cómo proceder en caso de que encontremos eso. Ustedes ya comentaron varias cosas, pero a mí me importa reforzarlo porque en definitiva ese es el objetivo último de esta serie de presentaciones, de charlas con ustedes, y que nosotros podamos aprender cómo reconocer y cuándo debemos hacer algo, y ese algo es el que quizá valga la pena dejarlo bien claro en esta reunión. Gracias. Bueno, fueron varias preguntas, pero vamos a ir viendo cómo ir respondiendo. La primera pregunta sobre el territorio que se va a trabajar. Yo entiendo, yo no sé, Latifi, si eso a nosotros nos llegó más o menos todo lo que es la información del lugar específico, o Noelia, ¿verdad? El lugar específico a trabajar, lo que se va a hacer, porque nosotros una vez conociendo un poquito mejor eso, se puede llegar a identificar de manera general y bueno, ir buscando las áreas específicas también, si en el caso de que existan, ¿verdad? Que existan cercanos o no. El material que yo había leído al principio de todo esto, ya hace unos meses atrás, fue justamente un trabajo de relevamiento histórico yo creo que de Concepción, un relevamiento histórico de Concepción. Ahora bien, del lugar de obra, no sé, yo no sé si tengo conmigo esa documentación, pero podríamos revisar y se puede, hay varios lugares que ya están identificados en lo que sería en el contexto arqueológico. Entonces la idea sería cotejar un poco eso, ir haciendo el trabajo de comparación de esta zona, y bueno, y buscando un poco ahí cuáles serían. Y en el caso de que exista un territorio histórico, o sea, una zona histórica, en esa zona histórica en general se puede llegar a encontrar, se puede llegar a identificar un micro yacimiento o un área específica otra vez, ¿verdad? En algunos casos, no siempre ocurre, como ya bien decía Ciro. Bueno, y después el procedimiento de qué hacer en caso de hallazgos pueden llegar a ser procedimientos específicos de acuerdo a lo que se encuentra. No todos los hallazgos son iguales, ¿verdad? Porque todo muchas veces están también condicionados al terreno, al espacio, al sedimento, como bien decía. Las cerámicas antiguas, por ejemplo, tienen otro tipo de características, mismo a partir del hallazgo fortuito o a través de una investigación sistemática. La localización de algún campo antiguo de guerra también tiene su característica específica, y su tratamiento también, su abordaje.
hay maneras de rescatar, de trabajar en los materiales que se puedan encontrar en ese contexto. Y bueno, después tenemos en caso de que ocurran hallazgos de fosas comunes, ese es otro procedimiento también. Y en el caso paleontológico, que es más específico porque ya ahí estarían trabajando profesionales del área, que pueden ser de los de paleontología como biología. Y si bien también hablaba de que hay algunas metodologías similares que manejamos, ellos tienen también otro tipo de procedimiento, desde el momento del registro al momento del levantamiento del material óseo del animal, ¿verdad? Y en ese caso. Y ahora, para cómo saber si es un material histórico o un material arqueológico lo que tenemos cerca. En el caso, supongamos que encontremos un resto de yatagán o de una espada. ¿Cómo saber si es actual o no? No siempre es fácil reconocer a simple vista y mucho menos a través de fotografías. Siempre en este aspecto se considera preponderante, ¿verdad? El trabajo en el momento en sí, en el campo en sí, y verificar el objeto, el objeto así en vivo y en directo. Y en el caso de las cerámicas antiguas, se podría hacer nosotros podríamos preparar alguna especie de catálogo, pero pequeñito, ¿verdad? Algo así como para, en forma general, de cómo identificar. En el tema de los metales, de los fierros, metales o todo esto, armas con este material, es un poco más complejo, porque eso sí hay que verificar de otra manera, se revisa de otra manera, a no ser que estos materiales tengan alguna inscripción, que no siempre ocurre, sobre todo si son armas de algún combate, de alguna batalla, no siempre se encuentra. Cambia el panorama, digamos, si se encuentran vainillas, proyectiles, porque estos sí son identificables, también se pueden identificar a grandes rasgos, ¿verdad? A través de fotografías. O sea, podríamos prepararlo, o sea, yo les podría preparar lo que sería un breve catálogo de cómo identificar si estamos frente a un artefacto balístico de la guerra del Chaco o de la guerra de la Triple Alianza, para tener ya una idea. Si hay un hallazgo de eso y poder revisar el catálogo y decir, bueno, esto es lo que tengo, se puede llegar a hacer. Ahora, en el caso de restos óseos, también siempre, o sea, solo si se está en el lugar se puede hacer la identificación. No siempre a través de las fotografías, porque las mismas fotografías de estos elementos, de estos artefactos, tienen que ser fotografiadas de una manera tal para poder hacer un reconocimiento factible de esa manera, ¿verdad? Con una escala específica, etcétera, y las mediciones específicas. Ahora, para saber también si es un óseo animal o humano, también preferentemente se trabaja en directo, digamos. A no ser que se tome una fotografía, una macrofotografía con muchos detalles, con detalles óseos que puedan ayudarnos a por lo menos saber si es animal o humano, es otra cosa. Eso en el caso, en la situación en la que nos encontramos nomás, ¿verdad? Pero sí a través del catálogo se puede llegar a identificar. Ahora, una vez que ustedes tengan el profesional que va a estar acompañando los trabajos, el arqueólogo o el antropólogo,
es mucho más fácil la identificación de estos materiales, sean del contexto bélico antiguo, como sean contextos étnicos antiguos, o de arte rupestre también, ¿verdad? Generalmente, yacimientos de arte rupestre no se van a encontrar así en sedimentos nada más, sino que ya serían otro tipo de estructuras. Eso grandes rasgos. Después, cerámicas coloniales también es posible identificar, se pueden identificar, se puede conocer, se puede llegar a identificar, es fácil identificar a través de, claro, un estudio previo histórico que se puede dar en base a algunos catálogos que ya existen, ¿verdad? Y eso, después la mayor parte, pero todo es preferentemente lo ideal es hacerlo que esté un profesional, acompañando y que sepa y que conozca, ¿verdad? De estos tipos de elementos o hallazgos que puedan ser identificables. Hay algunos que no son a simple vista, no se pueden, hay algunos que tienen que pasar, que tienen que estar en el laboratorio, pero pocos casos de esos, pocos casos. Y eso más que nada. No sé si respondí en general a todo. Sí, de mi parte sí, muchas gracias. Gracias, Ruth. Yo creo que en la siguiente sesión que tenemos podemos reforzar esto que estás mencionando, si bien creo que hay una estructura, pero sería súper útil si podemos tener como esas muestras del catálogo para que sea más específico. Y ahí volvemos a remarcar los pasos que hay que seguir en caso de cualquier tipo de hallazgo. Ya, vamos a preparar entonces eso y vamos a avanzar un poquito más en la parte específica de este tipo de hallazgos. Lo que se pueda identificar, podemos preparar para que tengan a mano, ¿verdad? Y bueno, y lo demás ya veremos cómo hacer. Súper. Gracias, Ruth, y a todos los que participaron. Dale, gracias a ustedes. Gracias.